Todas las mujeres que tienen un síndrome de Turner tienen que tener todas las patologías descritas, ni mucho menos. La mayoría no tienen ni siquiera el 30%. Algunas de ellas tienen que ver, como es la pregunta, con la falta total o parcial de un cromosoma X. Algunas de ellas sí. Sabemos que algunos genes, de los muchos que se desconocen, tienen una implicación directa, por ejemplo, en tener problemas cardíacos o tener problemas incluso neurológicos, que luego comentaremos, y incluso también algunos problemas en el hígado, inducción de... Y hay otras que a lo mejor son pues por tener un cierto sobrepeso o diabetes, tendencia a tener diabetes o tener otro tipo de problemas que se conjuntan en el síndrome metabólico, ¿no? Pero es verdad que la genética explica muchas de estas patologías, aunque no todas tienen que tenerlas una persona o una mujer. Bien, yo creo que si nosotros preguntamos a las madres de las niñas Turner, que son las que yo más conozco, pues y nosotros mismos por la tendencia a valorar esa forma de ser, pues entendemos que sí, que hay una cierta conducta, o más que conducta, unos caracteres que la hacen o las hacen ser peculiares. Si bien no conocemos si los genes influyen en el carácter, en la forma de ser, no las conocemos, pero sí que es verdad que las niñas, mujeres Turner, tienden a ser muy ordenadas, tienen que tener mucha voluntad, tienen que tener y tienden a tener ese tipo de... son muy trabajadoras, y uno diría, hombre, pues sí, es verdad que luego hay esas alteraciones como que tienen como más frecuencia el síndrome de hiperactividad, déficit de atención. Eso sí se asocia, y se sabe que se asocia, porque es mucho más frecuente que la población general. Entonces, bueno, todo esto puede marcar una forma de ser, digamos, que no sabemos bien y que no, por supuesto, igual que todas las patologías, no presentan todas las mujeres, y cada uno tiene su propia forma de ser, diferente. Esto es una pequeña parte, pero sí hay algo que tiene que ver, sí. Bien, tendremos primero que preguntarnos qué es discapacidad intelectual, ¿no? Porque el tema de la inteligencia, sabemos que hay muchas formas de inteligencia, y cuando uno le pregunta, bueno, hay una disminución del cociente intelectual o el cociente de inteligencia, y sale un número, entonces si le ascriben a tener una debilidad o intermedia o es una persona muy inteligente, y es, bueno, eso es una parte de la inteligencia. Sabemos que hay personas que han tenido coeficientes de inteligencia enormes, y han tenido una inteligencia emocional muy baja y una inteligencia social también muy baja, y han tenido problemas por ese aspecto. Respondiendo a su pregunta, es verdad que hay algunas anomalías genéticas que dan lugar a un síndrome de Turner, como es el cromosoma X en anillo, que conlleva una disminución del cociente de inteligencia. Es verdad. Exceptuando esa, que es una alteración rara genética, la mayoría de los estudios dicen que por ese cociente de inteligencia, cuando le hacen una escala de Wich o de Wechsler, según la edad, está dentro de lo normal. Ya lo digo, en la inteligencia estricta medida por los coeficientes de inteligencia, que no es la inteligencia sola. No significa que tengas obligatoriamente eso, como no significa que tengas incluso una esterilidad. Hay gente que no la tiene, pero en el caso de los tres casos, que es tener un trastorno de espectro autista, TEAS o hiperactividad o déficit de atención o trastorno del lenguaje, sí que es más frecuente. Esas tres cosas son más frecuentes, de tal forma que pueden verse hasta un 10 o un 15% de las chicas o mujeres Turner. Hay que estar pendiente de eso, y hay que actuar con respecto al diagnóstico, ver qué necesitan, porque el espectro de esos déficits es muy variable. Por eso es trastorno del espectro, uno es más grave, otro es más leve, y es más frecuente que en la población general. Eso es cierto. Bueno, ya dije antes que los genes que componen el cromosoma X, muchos de ellos son conocidos, pero no se sabe dónde actúan exactamente. Es un cromosoma enorme, muy grande, que su
parte que se ha perdido, pequeña parte, nosotros conocemos, por ejemplo, que el brazo corto del cromosoma X tiene un gen que se llama SOS, que se asocia a talla baja, trastornos de los huesos. Pero en otros casos no los conocemos. Sabemos que hay genes que se asocian más a cardiopatías, a unas a otras. Es decir, la respuesta a la pregunta ¿se puede definir con el estudio genético? Es no. No se puede definir, aunque está en investigación qué genes influyen. También se sabe que hay genes que influyen en el desarrollo ovárico, por supuesto, y que están en el cromosoma X, ¿no? Pero exactamente la influencia de un gen, de una expresión genética, luego en la realidad, al final, en el resultado, a veces no tienen una correlación perfecta. Y entonces uno dice, hombre, este le falta este gen, será así. Pues no. Hay muchos otros genes que son colaboradores, que son represores, que son estimulantes, que se coordinan y que hace que eso no se, ni en el síndrome de Turner ni en otras cosas. La segunda pregunta que me hacía, de que si es verdad que el tejido que se usa es la sangre, ¿no? Entonces es más fácil, es más accesible y se usan para hacer el cariotipo. Es verdad que puede haber cariotipos distintos y alteraciones en otros tejidos, por ejemplo en el ovario o en la piel o en fin, en cualquier otro tejido, pero la accesibilidad de la sangre pues es más fácil y tampoco aportaría mucho más conocer en otros tejidos. Si por ejemplo una mujer Turner tiene la pubertad espontánea, uno diría, hombre, igual le hace el estudio en el ovario y ahí pues la facilidad de un mosaico es más alta. Es decir, que haya dos líneas celulares y una domina más digamos, la 46XX y por eso tiene un desarrollo ovárico. Y si se hace en sangre, pues igual domina más la 45X0. Pero si tiene ya la pubertad y tiene un desarrollo pues sexual aceptable a los 11, 12 años, ¿qué más nos da? Sabemos que eso es así, no le vamos a hacer una biopsia ovárica. Es decir, no nos importa demasiado, pero sí es verdad, ¿no? Puede haber distintas fórmulas cromosómicas en distintas partes del cerebro, aunque quizá no sea relevante ahora mismo. Bueno, pues la verdad es que este es un poco el kit de la cuestión. Lo primero que habría que saber es cuanto antes que niñas, si es posible antes de nacer, incluso después, tienen anomalías cromosómicas relacionadas con el síndrome de Turner. Primero es detectar. Después hay que hacer un seguimiento. Esos seguimientos yo creo que están bastante bien protocolizados cuando ya se ha diagnosticado. El problema es diagnosticar tarde, pero están muy bien protocolizados en las unidades que se dedican a eso y que tienen más experiencia en cuanto a cada cuánto tiempo y qué especialistas tienen que estudiar a esa niña, adolescente o mujer. Porque tienen que estudiarlos pues, más de 10 especialistas, es un equipo multicéntrico, centros que tengan experiencia y detectar qué problemas pueden tener, porque a lo mejor no las tienen cuando tienen 5 años y no tienen pérdida auditiva, pero lo tienen cuando tienen 30. Entonces hay que hacer un seguimiento que esté basado en la experiencia. Entonces lo más importante es el diagnóstico precoz, y para eso es necesario conocer la expresión clínica del síndrome de Turner y después del diagnóstico precoz, pues el seguimiento en centros especializados. Una cuestión, una expresión clínica muy frecuente es una niña que tiene una talla baja. Se presenta en medicina primaria, en pediatría y hay que tener en cuenta que toda niña con talla baja que no puede ser, digamos, explicada por otra razón, debe tener un cariotipo. Y debe tener un cariotipo porque la posibilidad de que tenga un Turner es más alta que tengan otros déficits de hormona de crecimiento, etc. Bueno, para ser muy claro, sí podría ser. Sabemos que después de muchos estudios en una población Turner, muchas niñas o muchas adolescentes o mujeres tienen alteración del proceso no verbal, es decir, espacial o visual, y que eso condiciona también que tengan más dificultad en el aprendizaje de ciertas asignaturas como inteligencias abstractas o visión geográfica, orientación, etc.
¿Esto está relacionado con algún gen? ¿Con alguna falta de un gen? Probablemente sí. ¿No lo conocemos? No lo conocemos. Sabemos que ese gen va a producir un déficit seguramente neuronal o de conexiones a algunas áreas del cerebro y que eso se puede ver luego en una imagen o no. Entonces eso dará lugar a una intensidad variable. No todas las niñas tienen dificultad en matemáticas, pero sí hay muchos problemas del lenguaje, hay muchos problemas visuales. Sí, existe una forma muy clara, que es sospecharlas, es estar atentas, es que la familia consulte a lugares adecuados para ellos, es que sabiendo que ya está diagnosticada, que ese es el principal problema, como decía, temprano, pues luego además se pueda coger y sospechar cuando la niña sea hiperactiva o tenga un problema social o tenga un déficit de aprendizaje de cualquier tipo. Ahora, existen áreas, existen sitios o lugares donde se puede evaluar este tipo de problema, hay pocos. Sí es verdad que los norteamericanos lo tienen más fácil porque tienen hospitales Turner, centros Turner, que se dedican a eso, que hay 5 o 6 en Estados Unidos. Son hospitales en los cuales se evalúan bien y luego hay sitios que se remiten a esos hospitales. Concretamente uno de ellos es en Filadelfia y es hospital de niños. Y ellos tienen dicen dos cosas. Primero, identificar el problema. Y ellos le llaman con un acrónimo que se llama PAT, P-A-T, que es un acrónimo que es Psychosocial Assessment Tools. Tienen unas herramientas para valorar eso, que están estandarizadas y que dicen, bueno, esta niña efectivamente tiene un problema, que es este y este. ¿Y ahora qué? Yo lo identifico, los padres tienen una idea, ya lo sabían, el colegio probablemente también, pero ¿ahora qué hago? Pues tienen un programa que se llama PEERS, también otro acrónimo de PEERS, que es un programa de educación y enriquecimiento de las habilidades sociales, tan importante como es. Entonces se reúnen en grupos y resulta que estas niñas se tratan así. Bueno, aquí no lo tenemos, eso es obvio, ¿no? Así que es importante ver, primero homogeneizar este tratamiento, es decir, una mujer, una niña, una adolescente Turner, en el cual se ve que tiene un problema de algún tipo, la incluyo en un área de atención especial, como otros muchos niños que tienen otros problemas diferentes. ¿Qué pasa? Que la atención no es muy homogénea, al contrario, es heterogénea, es lo que hay. Quizás es mejor eso que nada. Entonces tendrá foniatría o tendrán otro tipo de atención para esto. Pero no existe una atención unívoca. Es muy importante que en el síndrome de Turner, a través de organizaciones, se unifique, se tengan centros especializados, se tengan CESUR, vamos a llamarles como queramos, en el cual estas personas puedan acudir cuando tenga ese problema, porque hay gente especializada que las va primero a identificar, tiene este problema y no otros, y después las va a tratar de tratar. Bueno, ya he dicho antes que esa afectación neuropsicológica, social, ese problema de forma de ser, esto seguro que tiene una base genética, no sabemos. Desde la base genética da lugar a un problema, digamos, eléctrico o enzimático o tal, y de ahí da lugar a un aspecto morfológico. Claro, empezamos por atrás, por el aspecto morfológico, y digamos, a ver qué resultado da este problema genético, y es por donde se empieza y llegan las imágenes. Vamos a hacer una resonancia y ¿qué vemos? Pues la verdad es que no se sabe muy bien si hay mucha diferencia. Yo lo que puedo decir es que es algo que se está estudiando en profundidad. Hay un estudio de hace 2 años publicado donde cogen 60 y tantas niñas Turner de 11 años y las enfrentan con 60 y tantas niñas no Turner de 11 años y no normales, son niñas, no sé si son normales o no, hay que llamar normal, y ven con una resonancia pues qué diferencias hay en ciertas áreas del cerebro, y encuentran diferencias en base a qué, pues a la cantidad de sustancia gris, de sustancia blanca, que esta parece ser normal, al grosor, a algunos núcleos, como el núcleo amitalino, que siempre se ha relacionado con las emociones, con otros núcleos y con el lóbulo temporal. En fin, hay varias diferencias.
¿Qué pasa? Que claro, estas niñas tienen 11 años. Para empezar, a los 11 años es una edad muy clave, porque pueden tener, de hecho, muchas de las niñas no tarde tendrán ya desarrollo puberal, y los estrógenos influyen mucho en la forma del cerebro y en la morfología, y las otras niñas no sabemos si están tomando estrógenos o no, probablemente todavía no, porque es un poco la edad de inicio. Entonces, eso puede cambiar mucho las cosas. Es decir, hay muchos factores que hacen que ese estudio sea criticable. Ellos mismos se autocritican, dicen que pues que hay que hacer más problemas. También es verdad que utilizan un aparato de resonancia de 3 teslas, ahora hay de 7, y si nosotros cogemos otro que se ve, es como un objetivo de una cámara o unos píxeles, pues si tienes uno mucho mejor, pues se ve más. Y si tienes otro peor, claro, esos estudios son largos, al final empiezas con un aparato y terminas con uno que ya es obsoleto. Entonces, para hacerlo igual, ¿con esto qué quiere decir? Que el neurólogo puede decir no veo nada, porque no lo he comparado con una persona igual de la misma edad, que ha tenido los mismos problemas, que es diferente. Entonces todavía se puede decir, aunque probablemente en su día habrá algo que provenga de esa alteración genética cuando se conozca, y que lleve a una alteración de madurez de la neurona, y que lleve a una alteración morfológica o diferencia, ya vamos a llamar diferencia, ¿no? Vale, y voy a ser más categórico, no, no hay datos científicos que digan que el tomar dopamina haga a pasar de ser un mediador, porque hay muchos mediadores que no hacen ningún efecto. Bueno, la unión de los estrógenos y progesterona se da también en niñas mayores y en mujeres, ¿no? En niñas se empieza con estrógenos solos, y es verdad que los estrógenos sí está bien comprobado, más o menos, aunque no es una recomendación total y con mucha fuerza, que por vía transdérmica es mejor, no pasan por el hígado. Hubo parches luego de progesterona con estrógenos, pero ahora no hay comercializados. De hecho, es un problema porque se tendrían una sola dosis, y entonces nosotros, no todo el mundo necesita una cantidad de progesterona igual que de estrógenos, y esa combinación hace que sea fija. Entonces yo creo que es más lógico individualizarlo y tener una dosis de estrógenos adecuada a esa persona, que puede ser diferente a otra, y tener una dosis de progestágenos también diferente, porque ya sabemos que la progesterona es una hormona difícil, ¿no? Retiene líquidos, produce mal humor, produce incluso datonevilización, activa el receptor mineralocorticoide, aparte del progestágeno, o sea que es una hormona peculiar. Se ve en la segunda parte del ciclo femenino, ¿no? que es diferente a la primera. Entonces yo creo que no hay comercializados, y que existen buenas alternativas. Si se le dan parches de estrógenos y luego se toma 10 o 12 días una pastilla que hace un efecto magnífico, ¿qué tal? Pues no existen parches, pero yo creo que tampoco está bien. No se pueden simplificar las cosas, hay que individualizarlos para cada persona. Bueno, se puede, las progesteronas no hay muchas, ¿no? Ahora lo que se recomienda en las últimas guías es la progesterona sintética, ¿no? Pero antes se ha dado otra, que es la medroxiprogesterona también, pero no hay noticias, si hay una buena recomendación. En general no hay efectos adversos que estén científicamente comprobados con una frecuencia alta, y bueno, sí es verdad que, como todos los medicamentos, ya digo que los progestágenos producen muchos efectos en las personas diferentes, y que no es igual que los estrógenos, es decir, es una hormona que produce muchos trastornos, y es posible que haya gente pues que haya quejado que al tomar las pastillas tal, pero también hay dosis diferentes. Seguro que está relacionada.
Hay elevación en personas, en mujeres, en adolescentes Turner que no tienen un síndrome metabólico, que sí que se ve que tienen esteatosis y se ve que es persistente, es verdad. Cuando se analizan enzimas a ver si hay necrosis, una hepatitis, pues no se ha visto que haya nada. Se ve que hay un ligero aumento, no demasiado, durante muchos años, ¿no?, en la mayor parte de las mujeres, y no tiene una trascendencia en la función del hígado. Entonces, bueno, si hay un aumento exagerado y uno quiere hacer unas pruebas más específicas, como una biopsia, como un elastograma o algo así, se puede hacer, pero hasta el momento no se ha visto que haya los problemas que serían derivados de una necrosis, como una cirrosis o una insuficiencia hepática. Bueno, esto está más bien en relación con las personas dedicadas a la fertilidad o los ginecólogos dedicados a esto, pero los datos que hemos recogido de la última reunión nos dicen que, bueno, a las niñas antes de la pubertad y a los padres hay que informarlas de que eso se puede hacer más adelante, que existen esos medios, que tal, dependiendo ya de la edad de comprensión y madurez de las niñas. Y entonces parece que lo que hoy día luego hay que saber, la reserva ovárica, muy importante, eso se hace midiendo la hormona antimileriana antes de la pubertad, a lo mejor sobre los 8 o 9 años, se mide las hormonas gonadotropinas y la hormona antimileriana, se sabe que el 10 o el 15% van a desarrollar solas, van a tener folículos antrales, es decir, van a tener posibilidad de tener óvulos ellas mismas, y eso hay que diagnosticarlo antes. Y se sabe ya a los 13, 14 años, entre 12 y 14 años, la posibilidad de que esas adolescentes ya tardías tengan una pubertad espontánea, tengan folículos. Y en esa edad hay que intervenir en la información. Hay que decir, mire, esta niña no tiene folículos antrales, no se ve que haya ovarios que puedan funcionar, por lo tanto no merece la pena estimularlos y lograr óvulos, y las posibilidades de fertilidad van a ser otras, diferentes. No van a hacer óvulos ellas mismas, no van a donar, entonces utilizarán donantes, etcétera. Hay muchas posibilidades de maternidad. Y aquellas que sí lo van a hacer, pues van a tener un tratamiento cuando ellas la tengan. Pero van a poder congelar, por ejemplo, óvulos, criopreservar, para que en su momento, si lo deciden, los utilicen. O sea, primero hay que saber informar en general de las posibilidades antes. Después esa edad crítica es 12-14 años, donde con los análisis también anteriores se ve cuáles van a tener posibilidades de utilizar sus propios óvulos y cuáles no. Incluso aunque sean estimulados no van a poder, porque son ovarios que no existen realmente, son cintillas. Y después pues pasar a las posibilidades distintas de la maternidad. El hecho de que en su día se puedan coger ovarios y corteza ovárica y trasplantarla para que creen óvulos o no haya que extraerlos, sino que así mismo produzcan hormonas y óvulos, es un tema todavía en investigación, pero está en proceso. Se puede criopreservar ese tejido ovárico. Se hace en niñas, en adolescentes que tienen tumores, que han sido radiadas, y se hace en eso, pues lo mismo, seguramente va a poderse hacer también en niñas Turner que tengan un ovario con esas características, es decir, normal o casi normal. Claro, hay que tener en cuenta que los adolescentes en general, muchos de ellos tienen baja autoestima. Entonces, claro, cuando uno dice este tiene más o este tiene menos, pero yo creo que una cuestión que debemos también copiar de otros países como Dinamarca y tal, es la creación de grupos, porque estamos hablando de problemas sociales, no individuales, y esos grupos bien llevados y organizados, que pueden tener mucho que ver las asociaciones de síndrome de Turner, pueden facilitar eso con un tratamiento y una guía psicológica adecuada, pueden facilitar esa integración que en ese momento clave, como es la adolescencia, con muchas dudas, con muchos problemas, uno podría decir, hay que informar bien de esos problemas, hay que escuchar cómo se sienten, y ellas tienen que escuchar a otras personas parecidas,
que resuelven ese problema a través de grupos de contacto que se llaman Turner, que ha habido en Dinamarca desde hace décadas y que aquí no sé si funcionan bien. Yo creo que todavía no están bien localizados esos grupos y los intentos que se han hecho pues no han servido mucho, pero yo creo que ese sería... Quería comentar que todas estas preguntas y todos estos temas de los cuales hemos hablado me parece muy importante. Me parece que tener un fórum por lo cual se puedan comentar y se puedan discutir con distintos especialistas, escuchando mucho a las adolescentes, mujeres Turner, padres de chicas Turner, enriquece mucho a todas las personas que van a trabajar en eso. Es una vía estas reuniones, como las relaciones con la asociación, como este tipo de mecanismos de comunicación, para que uno tenga un foro adecuado, que tenemos que crear, como ya he hablado antes. Sí que es verdad que quería terminar con que todas las intervenciones que se hagan, desde que la niña es una niña, una adolescente, una mujer, tienen que tener una base de decisión compartida. Para eso hay que hablar, hay que informar a los padres cuando la niña es menor, pero también la niña tiene que ir, según su nivel de maduración, entendiendo cosas desde antes, para no hacerse ideas que no son reales y luego en su momento adecuado, sean 16, 18 años, tenga que decidir sobre cosas que haga o no haga. Sabemos que hay muchas alteraciones que pueden ser múltiples especialistas. Alguien tiene que controlar eso, alguien tiene que decir vamos a hacer esto, no vamos, no que cada uno va a decir lo que le parece. Esa decisión compartida que se aplica a muchos temas crónicos me parece fundamental. Muchas gracias.